Nunca pensé que a mis 72 años descubriría el verdadero valor de mi dignidad. Mi nombre es Luciana Vega y por casi toda mi vida puse a los demás antes que a mí misma, especialmente a mi hijo Guillermo. Es extraño cómo un solo momento puede cambiar completamente la forma en que vemos la vida, ¿no es así? En mi caso, fueron solo algunas palabras crueles que salieron de la boca de mi propio hijo. Te traen la comida más barata. No voy a pagar por esa vieja inútil. Estas palabras todavía resuenan en mi cabeza como campanas que despiertan algo dormido durante décadas. Tienen poder, querido espectador. Pueden construir castillos o derribar puentes. En mi caso, derribaron el puente que me conectaba con mi hijo, pero construyeron un castillo de posibilidades que jamás imaginé para mí. Durante 48 años, fui la madre perfecta para Guillermo. Después de que mi esposo Alberto falleciera hace 15 años, mi vida se volvió aún más dedicada a mi hijo y su familia. Cocinaba los domingos, cuidaba a mis nietos cuando lo necesitaban, siempre estaba disponible para un consejo o un abrazo. Creía que ese era mi papel como madre, que ser madre significaba anularme, aceptar migajas de atención y agradecer por ellas. Quizás tú estés pensando, doña Luciana, pero eso es normal, toda madre hace sacrificios. Y sí, los hacemos, pero existe una línea muy delgada entre el sacrificio y la humillación, una línea que, lamentablemente, permití que se cruzara muchas veces. Recuerdo cuando Guillermo se casó con Marisol, una mujer hermosa, siempre a la moda, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Al principio pensé que era timidez, que con el tiempo nos acercaríamos, pero los años pasaron y las miradas de desprecio se volvieron cada vez más evidentes. Las visitas comenzaron a disminuir, las llamadas telefónicas se volvieron raras. Cuando nos encontrábamos en fechas especiales, me colocaban en un rincón, como un mueble antiguo que nadie tiene el valor de tirar, pero que tampoco combina con la decoración moderna de la casa. Yo tragaba el llanto, ponía una sonrisa en mi rostro y fingía que todo estaba bien. Después de todo, eso es lo que las madres hacen, ¿verdad? Se sacrifican por sus hijos. Al menos eso es lo que yo creía. Trabajé como bibliotecaria por más de 30 años en la Biblioteca Nacional de Santiago. Organizaba conocimiento para que otras personas pudieran soñar. Conocía los mundos escondidos entre las páginas, las vidas de personajes valientes que se atrevían a cambiar sus destinos. Pero nunca pensé que yo, Luciana Vega, tendría el valor de reescribir mi propia historia a esta edad. Vivo en un pequeño apartamento en el condominio Primavera, en el barrio Lastarria, un lugar modesto pero acogedor, con fotos familiares en las paredes y pequeños recuerdos de una vida dedicada a los demás. Un hogar que Guillermo siempre criticaba por ser anticuado y fuera de moda. Un espacio que Marisol visitaba con una mueca de disgusto apenas disimulada. Tenía dos amigas cercanas, Francisca Duarte, mi compañera de hidrogimnasia, y mi vecino Tomás Orellana, un farmacéutico jubilado que perdió a su esposa hace 3 años. Ellos eran mi pequeño mundo fuera de la familia, los únicos que me veían como Luciana, no solo como la madre de o la abuela de. Cada martes y jueves, Francisca y yo íbamos a hidrogimnasia. Era uno de los pocos lujos que me permitía. Durante 1 hora, sumergida en agua tibia, olvidaba los dolores en las articulaciones, las preocupaciones, el peso de los años. Francisca siempre decía, Luciana, el agua nos devuelve a la juventud, nos hace ligeras otra vez. Y tenía razón. En el agua no era una vieja inútil, era simplemente libre. Tomás y yo compartíamos café en el encuentro los domingos por la tarde, cuando Guillermo cancelaba nuestros almuerzos familiares con alguna excusa de último momento. Hablábamos de libros, de música, de los viajes que nunca hicimos y de los que soñábamos hacer algún día. Era un hombre gentil, con ojos azules desgastados por el tiempo, pero aún brillantes de curiosidad. Mi nieta Valentina era la única de la familia que parecía valorarme realmente. Estudiante de medicina en el Hospital Universitario San Borja, heredó la bondad de su abuelo Alberto. Me llamaba regularmente, me enviaba mensajes, se interesaba genuinamente por mi vida. A veces venía a estudiar a mi apartamento porque decía que la tranquilidad y el olor a café recién hecho la ayudaban a concentrarse. Pero sospecho
que lo hacía para que no me sintiera sola. Pedro, mi nieto menor, también me quería a su manera inocente de niño. Cuando venía a visitarme, le preparaba galletas de chocolate y le contaba historias de cuando su padre era pequeño. Tenía 8 años y una curiosidad insaciable por todo. Abuela, ¿por qué el cielo es azul? Abuela, ¿cómo saben los pájaros a dónde ir cuando hace frío? Sus preguntas me recordaban a Guillermo antes de que el mundo lo endureciera. La semana pasada, algo extraordinario sucedió, algo que guardé en secreto, ansiosa por compartirlo con mi hijo. Pensé que sería un momento de alegría, de celebración, un momento para mostrarle que su madre todavía tenía sorpresas guardadas. Me arreglé con tanto cariño para esa cena en El Rincón del Sabor. Me puse mi vestido lila, ese que guardaba para ocasiones especiales. Me apliqué mi lápiz labial rojo favorito, me coloqué mi collar de perlas, regalo de mi difunto esposo. Miré al espejo y vi a una señora de 72 años, sí, pero una señora con dignidad, con historias que contar, con valor. Cuando llegué al restaurante, Guillermo y Marisol ya estaban allí. Él, impaciente, mirando constantemente su reloj. Ella, aburrida, más interesada en su teléfono que en mi presencia. Aún así, me senté con una sonrisa, emocionada con lo que tenía para contar. El camarero trajo los menús, un señor amable que después descubrí se llamaba Ernesto. Me sonrió con respeto, de esa manera en que las personas mayores reconocen el valor de otras. Comencé a mirar las opciones, pensando en lo que me gustaría probar en ese lugar tan especial. Fue entonces cuando Guillermo, sin siquiera levantar los ojos de su propio menú, soltó esas palabras que quedarían para siempre grabadas en mi memoria. Te traen la comida más barata. No voy a pagar por esa vieja inútil. El restaurante no estaba lleno, pero había otras mesas ocupadas. Algunas personas miraron disimuladamente en nuestra dirección. Marisol soltó una risita, como si mi hijo hubiera contado un chiste particularmente gracioso. Ernesto, el camarero, fingió no escuchar, pero noté la incomodidad en sus ojos y yo quedé paralizada. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada latido de mi corazón resonara dentro de mi pecho. En ese momento algo se rompió dentro de mí, algo que no sabía que todavía estaba entero. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese momento en que te das cuenta de que has llegado al límite, que ya no puedes aceptar ciertas situaciones, ciertos comportamientos. Fue exactamente eso lo que me pasó. Y mientras estaba allí, sentada, mirando el menú que ahora se nublaba ante mis ojos por las lágrimas que me negaba a derramar, recordé el sobre en mi bolso, el sobre que contenía la noticia que cambiaría nuestras vidas, o al menos, eso era lo que imaginaba hasta segundos atrás. Fue entonces cuando tomé una decisión que jamás pensé que tomaría, una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. En vez de elegir el plato más barato, como Guillermo había ordenado, levanté mis ojos hacia Ernesto y dije, con una voz sorprendentemente firme, quiero el filete especial de la casa, con esa salsa de vino que vi en la entrada del menú, y tráigame también una botella del vino tinto más caro que tengan. El silencio que siguió fue casi palpable. Vi los ojos de Guillermo agrandarse, su boca abrirse en shock. Marisol dejó de mirar su teléfono instantáneamente. Ernesto, el camarero, intentó esconder una pequeña sonrisa mientras anotaba mi pedido. «Mamá, ¿no escuchaste lo que dije?», siseó Guillermo entre dientes cuando Ernesto se alejó. «Escuché perfectamente, Guillermo. Cada palabra», respondí, con una calma que ni yo sabía que poseía. «¿Y desde cuándo te gusta el vino?», cuestionó irritado. «¿Sabes cuánto cuesta esa botella?». «No, no lo sé, pero imagino que me lo dirás en cuanto llegue la cuenta», respondí, sintiendo una extraña sensación de libertad crecer dentro de mí. Marisol lanzó una mirada furiosa a Guillermo, como si lo culpara por no poder controlarme. Luego forzó una sonrisa y se volvió hacia mí. «Doña Luciana, ¿qué está pasando? Usted está diferente hoy». Era la primera vez en meses que mi nuera se dirigía directamente a mí, y aún así, era solo para cuestionar mi comportamiento inadecuado, no para preguntar cómo estaba, no para saber de mis dolores en las articulaciones que empeoraban con el tiempo frío, no para saber si estaba durmiendo bien o si necesitaba algo. «Estoy celebrando, Marisol», respondí sin elaborar. «¿Celebrando qué?», preguntó Guillermo desconfiado. «Pronto lo sabrán», respondí enigmática. El resto de la cena transcurrió en un clima tenso.
Guillermo apenas tocó su comida, visiblemente irritado con mi audacia. Marisol alternaba entre lanzar miradas furiosas a su marido y sonrisas forzadas a los otros clientes del restaurante, preocupada por las apariencias, como siempre. Mi filete estaba delicioso. Cada bocado era un pequeño acto de rebeldía, una declaración silenciosa de que yo todavía existía, de que yo todavía importaba. El vino, un Cabernet Sauvignon de una cosecha especial, tenía un sabor que jamás había experimentado, dulce y amargo al mismo tiempo, como la vida. Mientras saboreaba cada bocado, observaba la elegancia discreta del restaurante, las paredes de un tono cálido, decoradas con cuadros de paisajes chilenos, las mesas impecablemente dispuestas con manteles blancos y cubertería de plata, el suave murmullo de conversaciones educadas a nuestro alrededor. El rincón del sabor era exactamente el tipo de lugar al que siempre quise ir, pero nunca me atreví a sugerir, asumiendo que sería demasiado caro o demasiado elegante para alguien como yo. En la mesa de al lado, una pareja mayor cenaba en silencio cómplice, intercambiando miradas de complicidad y pequeñas sonrisas. Me recordaron a Alberto y a mí en nuestros mejores tiempos, antes de que la enfermedad se lo llevara. Él siempre me trataba con un respeto profundo, con una admiración que hacía que me sintiera la mujer más valiosa del mundo. ¿Cuándo empecé a aceptar menos que eso? ¿Cuándo empecé a creer que no merecía respeto básico, ni siquiera de mi propio hijo? Cuando llegó la hora del postre, Ernesto volvió con el menú. Una vez más, elegí el artículo más caro, un petit gâteau de chocolate con salsa de frutos rojos y helado de vainilla. Guillermo ya ni protestaba, solo observaba con una mezcla de rabia y curiosidad. «Mamá, ¿en serio? ¿Qué está pasando?», preguntó finalmente, su voz un poco más suave, quizás reconociendo que su actitud inicial había sido inadecuada. Lo miré fijamente, considerando cuánto revelar en este momento. Por un lado, estaba dolida, profundamente herida por su comentario cruel. Por otro, era mi hijo, mi único hijo, y a pesar de todo, lo amaba. «Guillermo, ¿alguna vez te has preguntado cómo me siento cuando me tratas como si fuera un inconveniente? Como si mi presencia en tu vida fuera una carga que apenas toleras?» Se movió incómodo en su asiento, evitando mi mirada. «No sé de qué estás hablando, mamá. Siempre te he cuidado». ¿Cuidarme? ¿Llamas cuidar a cancelar nuestros almuerzos dominicales con excusas de último momento? ¿A olvidar mi cumpleaños el mes pasado? ¿A pedirme que cuide a Pedro sin aviso previo porque Marisol tiene una cita en el salón que no puede cancelar? Marisol se tensó visiblemente al ser mencionada. «Doña Luciana, usted sabe lo ocupados que estamos. Guillermo trabaja mucho para mantener el nivel de vida que tenemos y yo tengo muchas responsabilidades sociales». «Responsabilidades sociales», repetí lentamente saboreando la ironía de las palabras. «Sí, supongo que sus publicaciones en Instagram son muy importantes. Más importantes que visitar a una vieja inútil, ¿verdad?». Guillermo tuvo la decencia de sonrojarse. «Mamá, no quise decir eso. Estaba estresado por el trabajo. Ya sabes cómo son los clientes difíciles». «No, Guillermo, no fue un desliz. No fue un momento de estrés. Fue la verdad de cómo me ves, como una carga, como alguien cuyas necesidades son insignificantes comparadas con las tuyas». El postre llegó, interrumpiendo momentáneamente nuestra conversación. Ernesto lo colocó frente a mí con una floritura discreta. «Espero que lo disfrute, señora. Es la especialidad del chef», le agradecí con una sonrisa genuina, la primera de la noche. Había algo reconfortante en la dignidad con la que Ernesto me trataba, el respeto que mostraba sin esfuerzo, sin fingimiento, un respeto que mi propia familia parecía incapaz de ofrecer. El petit gâteau estaba exquisito. El chocolate caliente fluía del centro como lava dulce, contrastando perfectamente con el helado frío de vainilla. Cada bocado era un pequeño momento de placer, un recordatorio de que todavía era capaz de disfrutar las cosas simples de la vida. Guillermo y Marisol me observaban comer, un silencio incómodo flotando entre nosotros. Finalmente, Guillermo habló, su voz más suave, casi contrita. «Mamá, si hay algo que he hecho para lastimarte, lo siento. Sabes que te quiero». Esas palabras, que deberían haber sido reconfortantes, sonaron huecas en mis oídos. ¿Cuántas veces había escuchado disculpas similares,
seguidas por el mismo comportamiento despectivo semanas, días o incluso horas después. El amor, Guillermo, no es solo una palabra, es acción, es respeto, es valorar a alguien por quien es, no por lo que puede hacer por ti. Marisol miraba su reloj impacientemente. Se está haciendo tarde y tenemos que recoger a Pedro de la casa de sus amigos, dijo, claramente queriendo terminar esta conversación incómoda. Fue entonces cuando decidí que era el momento adecuado. Tomé mi bolso, aquel mismo bolso de cuero marrón que Guillermo siempre criticaba por estar pasado de moda, y saqué el sobre del Banco Nacional de Chile. Hijo Marisol, como saben, los invité a esta cena porque tengo algo importante que compartir. Comencé, sintiendo mi corazón acelerarse. Guillermo finalmente pareció interesado. Marisol dejó su teléfono por primera vez desde que habíamos llegado. La semana pasada recibí esta carta, continué, sosteniendo el sobre sellado con el logotipo del banco. Es de la Lotería Nacional. Vi los ojos de Guillermo agrandarse. Vi a Marisol enderezarse en su silla, súbitamente alerta. Hace 3 meses comencé a jugar en la Lotería Nacional. Cada semana separaba 5,000 pesos de mi presupuesto ajustado para apostar siempre en los mismos números. La fecha de nacimiento de tu padre, la tuya, Guillermo y la de los niños. Expliqué, recordando cómo había escondido este pequeño lujo incluso de mi amiga Francisca, por miedo a ser juzgada por desperdiciar dinero. Y preguntó Guillermo, inclinándose hacia adelante, como nunca lo había hecho antes cuando yo hablaba. Y la semana pasada recibí esta notificación. Gané, Guillermo. Gané $5 millones en la Lotería Nacional. El silencio que siguió fue diferente de cualquier otro que habíamos compartido. Vi algo cambiar en los ojos de mi hijo. No era más irritación o impaciencia, era cálculo, como si estuviera inmediatamente sumando cuánto de ese dinero sería suyo. Marisol dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, seguido de una sonrisa que por primera vez parecía genuina al mirarme. ¿5 millones? Repitió, como si necesitara escuchar el número nuevamente para creerlo. Sí, 5 millones, confirmé, abriendo el sobre y mostrando la carta oficial del Banco Nacional de Chile, con todos los detalles del premio. Fue como si un interruptor hubiera sido accionado. De repente, mi hijo estaba sonriendo, tomando mis manos sobre la mesa, algo que no hacía en años. «Mamá, esto es increíble. Estoy tan feliz por ti, por nosotros», exclamó corrigiéndose rápidamente. Marisol ya estaba con el teléfono en la mano nuevamente, pero esta vez no para ignorar la conversación. Estaba tomando fotos de la carta, del restaurante, incluso de mí, probablemente ya planeando cómo anunciar en las redes sociales que su querida suegra se había vuelto millonaria. «Tenemos que celebrar de verdad», continuó Guillermo haciendo señas a Ernesto. «Traiga champán, el mejor que tenga». Observé aquella transformación con una mezcla de tristeza y claridad. Era como si una venda hubiera caído de mis ojos, permitiéndome ver a mi propio hijo como realmente era. No como yo lo imaginaba, no como yo quería que fuera, sino como realmente era. Ernesto trajo el champán, abriéndolo con la habilidad de quien hacía esto desde hacía décadas. El líquido dorado y burbujeante llenó las copas de cristal, y Guillermo inmediatamente propuso un brindis. «Por mi madre, la más nueva millonaria de la familia», exclamó, levantando su copa con entusiasmo exagerado. Brindamos, y mientras el champán bajaba por mi garganta, dejando esa sensación de hormigueo característica, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que ya se estaba formando desde el momento en que mi hijo me llamó vieja inútil, pero que solo ahora se cristalizaba con absoluta certeza. «Hijo, tenía planes para este dinero», comencé, después de colocar mi copa en la mesa. «Claro, mamá, vamos a planificar todo juntos», respondió rápidamente. «Puedes mudarte cerca de nuestra casa, a un apartamento mejor, o mejor aún, podemos reformar la habitación de invitados para ti, y yo puedo ayudarte a administrar el dinero, invertir correctamente». Levanté la mano, interrumpiendo su flujo de palabras y planes. Planes que, noté, no incluían preguntar qué era lo que yo quería, lo que yo soñaba, lo que yo había planeado para mi propia vida, con mi propio dinero. «Guillermo, ya tengo planes», dije, con una firmeza que lo hizo callar instantáneamente. «Y después de lo que pasó hoy, de lo que dijiste, esos planes cambiaron». Lo que dije
Preguntó frunciendo el ceño, genuinamente confundido. Era como si el insulto de más temprano ya hubiera sido completamente borrado de su memoria, sustituido por la perspectiva de los millones. «Me llamaste vieja inútil, hijo», respondí, sintiendo las palabras pesar en el aire entre nosotros. «No es la primera vez que me haces sentir así, pero será la última». Las copas de champán quedaron olvidadas en la mesa, mientras mi hijo me miraba con una mezcla de incredulidad y cálculo. Vi su mente trabajando, tratando de encontrar la manera de minimizar lo que había hecho, de justificar lo injustificable. Tomé un pequeño sorbo de champán, permitiendo que el momento se extendiera, sintiendo el poder de tener por primera vez en décadas el control de la situación. Era una sensación embriagadora, más potente que cualquier bebida alcohólica. Vi a una pareja mayor levantarse de la mesa vecina. El hombre ayudó gentilmente a su esposa a ponerse su abrigo, un gesto pequeño pero lleno de respeto y cariño. Me pregunté si alguna vez volvería a experimentar ese tipo de consideración, ese tipo de amor que no viene con condiciones ni con crueldad camuflada de preocupación. Ernesto pasó cerca de nuestra mesa, captando mi mirada. Había algo en sus ojos, una especie de reconocimiento, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. Me preguntó cuántas escenas similares habría presenciado a lo largo de su carrera como camarero, cuántas familias disfuncionales, cuántas relaciones tóxicas, cuántos momentos decisivos como el que yo estaba viviendo ahora. Me volví hacia Guillermo y Marisol, que esperaban expectantes, sus rostros iluminados por la codicia apenas disimulada, por la anticipación de cómo este dinero caído del cielo cambiaría sus vidas. No mis vidas, sus vidas. Cuando era niña, comencé, sorprendiéndolos con este giro en la conversación. Mi madre me enseñó una lección importante. Me dijo: Luciana, el respeto no se compra, se gana. Y una vez perdido, es muy difícil recuperarlo. Vi la impaciencia crecer en los ojos de Guillermo, esa misma impaciencia que mostraba cada vez que comenzaba a contar una historia de mi pasado, como si mis memorias, mi historia, mi vida antes de ser su madre, no tuvieran valor alguno. Durante años he aceptado migajas de atención, de consideración, de respeto. He perdonado cancelaciones de última hora, comentarios crueles disfrazados de bromas, miradas de desdén apenas disimuladas. He sido la madre perfecta, la suegra que nunca se queja, la abuela siempre disponible. Marisol tuvo la decencia de bajar la mirada, aunque no estaba segura si por vergüenza o simplemente por aburrimiento. Pero hoy, Guillermo, cruzaste una línea. Y lo peor no fue lo que dijiste, sino cómo cambió tu actitud completamente cuando supiste del dinero. Como si de repente, esta vieja inútil se hubiera transformado mágicamente en alguien digno de tu tiempo, de tu consideración. «Mamá, estás exagerando», intentó interrumpir, pero levanté la mano nuevamente silenciándolo. «No, no estoy exagerando. Por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas exactamente como son y estoy tomando decisiones basadas en esa claridad, no en el miedo a perder tu amor, no en la culpa, no en la obligación». Sentí una extraña ligereza mientras pronunciaba estas palabras, como si cada una me liberara de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó Guillermo, su voz ahora teñida de preocupación. No preocupación por mí, noté, sino por lo que mis decisiones podrían significar para él, para sus planes, para su acceso a mi recién adquirida fortuna. Miré a mi alrededor, al restaurante elegante que siempre quise conocer, a las parejas cenando en intimidad respetuosa, a Ernesto moviéndose eficientemente entre las mesas. Miré la carta que había cambiado mi vida, no solo por el dinero que representaba, sino por la claridad que me había dado. Y fue entonces cuando le conté a mi hijo exactamente lo que iba a hacer con mi vida a partir de ese momento. Una vida que, por primera vez en décadas, sería vivida en mis propios términos. «Ya tengo planes, Guillermo», continué, sacando de mi bolso otro documento. Era una lista manuscrita, con mi letra cuidadosa, la misma caligrafía que usé durante décadas para catalogar libros en la biblioteca donde trabajé. En los días que siguieron a la noticia del premio, hice una lista de sueños, Guillermo, cosas que siempre quise hacer, lugares que siempre quise conocer,
experiencias que postergué por falta de dinero o por creer que no las merecía. Desdoblé el papel lentamente, sintiendo los ojos de mi hijo y mi nuera fijos en mis movimientos, como aves de rapiña observando una presa. Primero, conocer París. Tu padre siempre prometió llevarme, ¿sabías? Ahorró durante años, guardando un poco del sueldo cada mes. Cuando finalmente teníamos lo suficiente, tú enfermaste. Neumonía grave. Todo el dinero del viaje fue para tus medicamentos y para el hospital. Tu padre nunca se quejó, ni una sola vez. París puede esperar, decía. Nuestro hijo no. Vi los ojos de Guillermo agrandarse ligeramente. Esta era una historia que nunca había escuchado. Una de las muchas historias de sacrificios silenciosos que los padres hacen por los hijos sin jamás echárselo en cara. Segundo, hacer un crucero por las islas griegas. Tercero, comprar un pequeño fundo en las afueras de Viña del Mar, con un jardín grande donde pueda plantar mis propias hierbas y flores. Cuarto, ayudar a mi nieta Valentina a concluir la carrera de medicina sin necesidad de trabajar durante sus estudios. Noté cómo Guillermo y Marisol se miraron al escuchar el nombre de Valentina, mi nieta de 25 años, la única en la familia que parecía valorarme realmente. Quinto, crear una fundación para bibliotecas comunitarias en barrios necesitados, con énfasis en literatura infantil. Sexto, contratar a los mejores abogados para resolver definitivamente la situación del terreno que tu padre dejó en Las Condes, ese que vendiste sin mi conocimiento o autorización, alegando que yo no entendía de negocios. El rostro de Guillermo enrojeció al escuchar esta parte. Aquel terreno que Alberto había comprado como inversión para nuestra vejez. Aquel terreno que hoy valía 5 veces más de lo que Guillermo recibió por él, sin nunca haberme entregado ni un centavo. Mamá, ese terreno era un problema. Tenía problemas de documentación, impuestos atrasados. Comenzó a justificarse, pero levanté la mano, interrumpiéndolo como jamás lo habría hecho antes. Séptimo, continué, ignorando sus excusas, hacer un viaje en tren por Canadá para ver las montañas rocosas que siempre admiré en documentales. Octavo, comprar un piano y finalmente aprender a tocar, como siempre soñé desde niña. La lista continuaba, pero doblé el papel cuidadosamente y lo guardé de vuelta en mi bolso. Aquellos sueños eran míos, demasiado íntimos para ser completamente expuestos en esa mesa, bajo las miradas calculadoras de mi hijo y mi nuera. Son sueños hermosos, doña Luciana, dijo Marisol, su voz artificialmente dulce, y nosotros podemos ayudarla a realizarlos todos. No necesito ayuda, Marisol, respondí, con una firmeza que sorprendió hasta mí misma. Ya contraté un consultor financiero, Sebastián Moreno, del Banco Nacional de Chile, un joven muy competente que me está orientando sobre cómo administrar el premio. Fue él quien me ayudó a entender que con la planificación adecuada puedo realizar todos estos sueños y aún tener seguridad financiera para el resto de mi vida. Guillermo entrecerró los ojos, visiblemente contrariado por haber tomado decisiones sin consultarlo, sin necesitarlo. Era exactamente ese el punto. Ya no lo necesitaba, no de la manera como él quería que lo necesitara, no como la vieja inútil que dependía de su aprobación, de su generosidad, de sus migajas de atención. ¿Y cuándo pensabas contarnos todo esto?, preguntó, apenas logrando disimular la irritación en su voz. Te estoy contando ahora, hijo. Esa era la razón de la cena, compartir la noticia y mis decisiones. Decisiones que ya tomaste sin consultarnos, replicó, abandonando completamente la máscara de hijo preocupado. Así como tú tomaste tantas decisiones por mí a lo largo de los años, sin consultarme, pregunté sin hostilidad, solo constatando un hecho. El silencio que siguió fue interrumpido por el suave tintineo de cubiertos de las mesas alrededor, por el murmullo discreto de otras conversaciones, por la melodía del pianista que ahora tocaba una canción melancólica que combinaba perfectamente con el momento. A través del ventanal del restaurante, vi las luces de Santiago brillar contra el cielo nocturno. Esta ciudad que conocía tan bien, donde había vivido toda mi vida, de repente parecía llena de posibilidades nuevas, de aventuras que me esperaban. Yo pensé, Guillermo finalmente habló, escogiendo las palabras con cuidado, que familia significaba ayudarse unos a otros, compartir fortunas e infortunios. Era la oportunidad perfecta,
la apertura que esperaba para decir lo que venía ensayando mentalmente desde que recibí la noticia del premio, desde que tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tienes razón, Guillermo. Familia es precisamente eso. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? No para pedirme que recogiera a los niños en la escuela, porque Marisol tenía un compromiso impostergable en el salón. No para verificar si podría hacer esa lasaña que tus clientes adoran para la cena de negocios, solo para saber de mí, de tu madre, de la persona que te trajo al mundo. Abrió la boca para responder, pero la cerró enseguida. No había respuesta, porque no existía esa llamada. No en los últimos años, quizás no en la última década. Yo planeaba usar parte de este dinero para ayudarte a ti y a tu familia, continué, sintiendo una extraña paz mientras pronunciaba las palabras que cerrarían un capítulo de mi vida. Pensé en cancelar el financiamiento de tu casa en Las Condes, en ese condominio de lujo que tanto querían. Pensé en pagar la escuela internacional de los niños, que Marisol siempre menciona en las reuniones familiares. Pensé incluso en invertir en la expansión de tu inmobiliaria para que finalmente pudieras competir con las grandes del mercado. Vi el brillo de codicia en los ojos de mi hijo, el mismo brillo que veía cuando, niño, divisaba un juguete nuevo en la vitrina, siempre queriendo más, nunca satisfecho con lo que tenía. Pero después de lo que pasó hoy, después de oírte llamarme vieja inútil, después de ver cómo tu actitud cambió completamente cuando supiste del dinero, me di cuenta de que sería un error. Mamá, no vas a dejar que una frase infeliz, dicha en un momento de calor, arruine nuestra relación, ¿verdad? Preguntó Guillermo, su tono ahora casi suplicante. No fue una frase, Guillermo, fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que finalmente vi lo que venía negándome a mí misma por años. Nuestra relación ya estaba arruinada, no por mi culpa, ni solo por la tuya, por la dinámica tóxica que permitimos que se instalara entre nosotros. Yo siempre cediendo, siempre anulándome. Tú siempre tomando, siempre exigiendo. Marisol miraba de uno a otro, calculando su próximo movimiento como la jugadora social que siempre fue. Finalmente, decidió intervenir. Doña Luciana, entendemos que usted esté dolida. Guillermo a veces es explosivo, irreflexivo, pero él la quiere. Todos la queremos. Este dinero puede ser una bendición para toda la familia si trabajamos juntos. Había algo depredador en la sonrisa de Marisol, algo que me hizo recordar un documental sobre tiburones que vi alguna vez. La misma aproximación calculada, el mismo instinto para la presa vulnerable. Ustedes no entendieron, dije calmadamente. No estoy negociando, estoy informando. Mi decisión ya está tomada. Tomé mi bolso y saqué otro sobre. Conteniendo pasajes aéreos, 3 pasajes de hecho. Mañana parto hacia París con mi amiga Francisca y con Tomás Orellana, un amigo muy querido que ustedes nunca se interesaron en conocer. De allí seguiremos hacia Grecia, después a Italia, un viaje de 3 meses por Europa, realizando el sueño que postergué por décadas. El shock en el rostro de Guillermo era genuino. La idea de su madre, la vieja inútil, que debería contentarse con el plato más barato del menú, viajando por el mundo con amigos que él ni conocía, parecía inconcebible para él. 3 meses? ¿Y nosotros? ¿Y los niños? Preguntó genuinamente perplejo ante la idea de que yo pudiera tener planes que no lo incluían como figura central. Los niños tienen mi número y mi email. Les enviaré fotos y regalos. Cuando regrese, si quieren visitarme en el fondo que pretendo comprar, serán siempre bienvenidos. Tú y Marisol también, siempre que respeten mis nuevas reglas, mis límites. ¿Qué reglas?, preguntó Marisol, su tono ahora rozando la hostilidad mal disimulada. Reglas simples, respeto mutuo, programación previa de visitas, nada de aparecer de sorpresa, esperando que cuide a los niños porque ustedes tienen un compromiso de último momento. Nada de comentarios sobre mis elecciones, mi ropa, mi casa. Yo no interfiero en la vida de ustedes. Ustedes no interfieren en la mía. Guillermo parecía tener dificultad para procesar lo que estaba escuchando. Toda su vida, él había sido el centro de mi universo. Todas mis decisiones eran tomadas pensando en él, en su comodidad, en su conveniencia. La idea de que ahora yo pudiera estar priorizándome a mí misma era completamente alienígena para él. Esto es absurdo, finalmente dijo.
Estás siendo influenciada por alguien. Esa tu amiga Francisca nunca me ha querido. O es ese tal Tomás, que probablemente solo está interesado en tu dinero. Sonreí, una sonrisa triste pero resuelta. Es exactamente por este tipo de comentario que estoy tomando esta decisión, hijo. No puedes concebir la idea de que yo pueda haber llegado a estas conclusiones sola, que pueda tener voluntad propia, pensamientos propios. Para ti, siempre seré la vieja inútil que necesita ser guiada, controlada, decidida. Ernesto se aproximó discretamente con la cuenta. La tomé antes de que Guillermo pudiera estirar la mano y coloqué mi tarjeta de crédito en la pequeña bandeja de plata. Pero ya no soy esa persona, Guillermo. Tal vez nunca lo fui. Solo permití que tú y el mundo creyeran eso, porque era más fácil, más cómodo, porque temía perder tu amor, aunque ese amor viniera con condiciones, con pequeñas crueldades, con faltas de respeto. Firmé la cuenta cuando Ernesto la trajo de vuelta, dejando una propina generosa que hizo brillar sus ojos ancianos de gratitud. ¿Qué estás diciendo al final?, preguntó Guillermo, su voz ahora una mezcla de rabia y desesperación. ¿Que vas a abandonarnos? ¿Que vas a cortar relaciones con nosotros por causa de un comentario infeliz? Me levanté lentamente, arreglando el vestido lila que ahora parecía simbolizar mi renacimiento. No, hijo. Estoy diciendo que voy a vivir el resto de mi vida en mis términos. Estoy diciendo que el dinero que gané será usado para realizar mis sueños, ayudar a personas que realmente lo necesitan y garantizar que tenga la vejez digna y feliz que merezco. Estoy diciendo que nuestra relación, de aquí en adelante, estará basada en el respeto mutuo o no existirá. Tomé mi bolso y el sobre con los pasajes, preparándome para partir. Mi vuelo sale mañana a las 11:08. Si quieres despedirte, estaré en casa hasta las 8:01. Si prefieres no ir, lo entenderé. De cualquier forma, enviaré una postal desde París. Al girarme para salir, sentí la mano de Guillermo agarrar mi muñeca, no con violencia, pero con la urgencia de quien siente algo precioso escapando entre los dedos. Mamá, por favor, hablemos más sobre esto. No puedes simplemente decidir todo sola y partir. Miré su mano sobre mi muñeca, después directamente a sus ojos. Sí puedo, Guillermo. Es exactamente lo que estoy haciendo. Y sabes una cosa, nunca me he sentido tan viva, tan yo misma como ahora. Me zafé gentilmente de su agarre y caminé hacia la salida, sintiendo el peso de décadas de sumisión y autoanulación disipándose con cada paso. En la puerta del restaurante, Tomás me esperaba con un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas. Otro detalle que mi propio hijo desconocía. ¿Todo bien, Luciana?, preguntó, con esa gentileza que se había vuelto tan rara en mi vida. Nunca he estado mejor, Tomás, respondí, aceptando las flores y su brazo ofrecido. Entramos al taxi que nos esperaba, y mientras el rincón del sabor quedaba atrás, miré una última vez por la ventana. Vi a Guillermo parado en la entrada del restaurante, observando el taxi alejarse, la expresión aún incrédula en su rostro. A su lado, Marisol hablaba algo en su oído, probablemente ya calculando el próximo movimiento, la próxima estrategia. El taxi se deslizaba por las calles de Santiago, las luces de la ciudad reflejándose en el vidrio como estrellas terrestres. Tomás sostenía mi mano con delicadeza, respetando mi silencio. Él sabía que aquel momento era una transición, un portal entre dos vidas, la que había aceptado por décadas y la que ahora elegía para mí. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó allá adentro?, preguntó finalmente, su voz baja y cautelosa. Respiré profundo, sintiendo el perfume de los lirios blancos que descansaban en mi regazo. Creo que acabo de perder a mi hijo, Tomás, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. El conductor nos observaba discretamente por el retrovisor. Un hombre joven, tal vez de unos 30 años, probablemente imaginando que éramos solo una pareja de ancianos volviendo de una cena común. No, Luciana, Tomás respondió apretando suavemente mi mano. Acabas de encontrarte a ti misma. Aquellas palabras simples contenían una verdad tan profunda que sentí lágrimas formándose en las esquinas de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, aunque había dolor allí. Eran lágrimas de reconocimiento, de alivio, de una especie extraña de gratitud por lo que había ocurrido en el restaurante. Mirando por la ventana, vi las calles familiares de Santiago desde una perspectiva completamente nueva. Las mismas calles que había recorrido durante décadas,
pero que ahora parecían llenas de promesas, de caminos inexplorados, de aventuras que me esperaban. ¿Puedes llevarnos al parque forestal, por favor?, pedí al conductor. Sé que es tarde, pero necesitamos un poco de aire fresco. El joven asintió, cambiando la dirección. Tomás me miró intrigado. ¿Estás segura, Luciana? Debes estar cansada. Mañana tenemos un vuelo largo. Estoy cansada de esperar, Tomás, de postergar, de creer que siempre hay un mañana mejor para vivir lo que quiero vivir hoy. Sonrió, entendiendo. Tomás siempre entendía. Era uno de los motivos por los cuales su amistad se había vuelto tan preciosa para mí en los últimos 2 años, desde que nos conocimos en la fila del banco, él esperando para depositar los rendimientos de su pequeña red de farmacias, yo para recibir mi modesta jubilación. Mientras el taxi nos llevaba hacia el parque, reflexioné sobre cómo un momento puede cambiar toda una vida, cómo una frase cruel puede ser el catalizador de una transformación profunda, cómo a veces lo que parece una pérdida puede ser el comienzo de algo mucho más valioso. Y mientras las luces de Santiago brillaban a nuestro alrededor, prometiendo nuevos horizontes, nuevas experiencias, nuevas aventuras, sentí una paz que no había experimentado en décadas. La paz de saber que finalmente estaba viviendo la vida que merecía, la paz de saber que nunca más permitiría ser tratada como una vieja inútil, la paz de saber que, a los 72 años, mi vida no estaba terminando, estaba apenas comenzando. Cuando llegamos al parque forestal, ya pasaban de las 10 de la noche. El parque estaba oficialmente cerrado, pero había un pequeño café en la esquina que aún mantenía algunas mesas en la acera. Nos sentamos allí, bajo un cielo estrellado, parcialmente opacado por las luces de la ciudad. 2 tés de manzanilla, por favor. Tomás pidió a la joven mesera, que nos atendió con una sonrisa genuina, de esas que no distinguen arrugas o cabellos blancos. En realidad, interrumpí, me gustaría un coñac. Tomás levantó las cejas sorprendido, pero no hizo comentarios. La mesera asintió y se alejó para buscar nuestros pedidos. No puedo dejar de pensar en la expresión de Guillermo, confesé, ajustando el collar de perlas alrededor de mi cuello. Era como si estuviera viendo a una extraña, como si la mujer que se levantó de esa mesa no fuera la misma que él conoció toda la vida. Y no lo es, Luciana, Tomás respondió. Sus ojos azules, ligeramente descoloridos por la edad, fijos en los míos. Tomaste una decisión que muchas personas nunca logran tomar, la decisión de respetarte, de valorarte. Eso cambia a una persona profundamente. La mesera volvió con nuestras bebidas. El té de Tomás, servido en una taza simple de cerámica, y mi coñac, en un pequeño vaso de vidrio que capturaba la luz del farol de la mesa, transformando el líquido ámbar en oro líquido. Levanté el vaso, sintiendo el aroma fuerte y reconfortante. Por la vida nueva, brindé. Por la nueva Luciana, Tomás respondió, tocando su taza en mi vaso con un tintineo delicado. El coñac bajó caliente por mi garganta, esparciendo un calor reconfortante por mi cuerpo. Raramente bebía alcohol, pero aquella noche pedí algo más fuerte que té, algo que marcara la importancia del momento, la gravedad de la transición. ¿Sabes qué es lo que más me dolió?, pregunté girando el líquido en el vaso. No fue el insulto en sí, fue darme cuenta de que Guillermo realmente cree que soy una vieja inútil. No fue un desliz, un momento de rabia. Era lo que él genuinamente piensa de mí. Tomás asintió comprensivo. A veces criamos a nuestros hijos tan enfocados en su felicidad que olvidamos enseñarles sobre empatía, sobre ver valor en las personas independientemente de lo que puedan ofrecer o hacer por ellos. Temo haber fallado en eso, admití, sintiendo el peso de la responsabilidad materna que nunca realmente nos abandona, incluso cuando los hijos ya son adultos con hijos propios. Tal vez fui muy permisiva, muy abnegada. Tal vez le enseñé a Guillermo sin querer que mis necesidades siempre vendrían en último lugar. No te culpes, Luciana, Tomás dijo, su mirada gentil aliviando un poco mi carga. Hiciste lo mejor que podías con lo que sabías en ese momento. Todos hacemos eso. Quedamos en silencio por algunos momentos, absorbiendo los sonidos nocturnos de la ciudad. Una pareja joven pasó junto a nosotros, tomados de la mano, riendo de alguna broma particular. Los observé con una punzada de algo parecido a la envidia, no de su juventud, sino de la aparente simplicidad de su alegría.
A veces me pregunto cuántos años perdí, Tomás, confesé, terminando mi coñac. Cuántos momentos dejé pasar esperando la aprobación de Guillermo, temiendo decepcionarlo, poniendo sus prioridades por encima de las mías. Ningún momento se pierde realmente, Luciana. Cada experiencia, cada decepción, cada sacrificio nos trajo hasta aquí, hasta este exacto momento. Miré a Tomás, agradecida por su sabiduría simple y profunda. A sus 74 años, había pasado por sus propias pruebas, la pérdida de su esposa por cáncer, el distanciamiento de su hija única, que se mudó a los Estados Unidos y raramente volvía a Chile, la venta forzada de 2 de sus farmacias a un gran conglomerado farmacéutico. Y aún así, mantenía una serenidad, una gentileza que yo admiraba profundamente. Mañana comenzamos un nuevo viaje, dijo, terminando su té. París nos espera. ¿Ya te lo imaginaste? Nosotros dos sentados en un café a orillas del Sena, observando los barcos pasar mientras comemos croissants frescos. Sonreí al imaginar la escena. París, la ciudad luz, el sueño postergado por décadas que ahora estaba a apenas unas horas de distancia. Creo que Alberto lo aprobaría, dije, pensando en mi difunto esposo. Él siempre quiso llevarme allí. Estoy seguro que sí, Tomás concordó. Él quería tu felicidad por encima de todo. Fue él quien te dio esas perlas, ¿no es cierto? Toqué el collar instintivamente, sintiendo cada pequeña esfera bajo mis dedos como un rosario de memorias. Sí, con su primer sueldo como contador, ahorró durante meses. Un hombre sabio. Sabía reconocer la verdadera perla en su vida. Me sonrojé levemente con el elogio, sintiéndome casi como una adolescente nuevamente. Era extraño, después de tantos años de invisibilidad, ser vista, realmente vista por alguien. Pagamos la cuenta y llamamos a otro taxi. En el camino a mi casa, noté 3 llamadas perdidas de Guillermo en el celular. Ningún mensaje de voz, ningún texto explicando el motivo de las llamadas. Típico de él, esperar que yo devolviera la llamada inmediatamente, independientemente de la hora o de la situación. Esta vez, guardé el celular en mi bolso sin devolver la llamada. Lo que fuera, podría esperar hasta mañana. O tal vez, ni siquiera necesitaría ser dicho. Mientras el taxi avanzaba por las calles nocturnas de Santiago, mi mente volvió a los acontecimientos en el restaurante, a la carta del Banco Nacional de Chile que había cambiado mi vida, a la expresión de Guillermo cuando le conté sobre el premio, a su transformación instantánea de hijo irritado a hijo amoroso cuando supo del dinero. Recordé los días siguientes a la notificación del premio, cómo mi primer impulso fue llamar a Guillermo, compartir la noticia inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz interior, quizás la voz de la autopreservación, me sugirió esperar, ver cómo me tratarían sin saber del dinero. Y esa pequeña voz tenía razón. Cuando llegamos al condominio Primavera, Tomás insistió en acompañarme hasta la puerta. En el pequeño ascensor antiguo, que subía lentamente hasta el 4º piso, sostuvo mis manos entre las suyas. Fuiste muy valiente hoy, Luciana. No me siento valiente, admití. Me siento asustada en realidad, como si hubiera saltado de un acantilado y todavía estuviera en caída libre sin saber dónde o cómo aterrizaré. Es exactamente eso lo que es el coraje, respondió, sus ojos brillando con una sabiduría adquirida a través de sus propias caídas libres. No es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. El ascensor se detuvo con una sacudida suave y la puerta se abrió al pasillo silencioso. Mi apartamento quedaba al final, con vista a un pequeño parque interno del condominio. No era lujoso como la mansión de Guillermo en Las Condes, pero era mi refugio, mi espacio sagrado. ¿Quieres entrar para un último té?, invité, sorprendiéndome a mí misma con la audacia. No era mi costumbre invitar a un hombre a entrar en mi apartamento tarde por la noche, incluso siendo un amigo de larga data como Tomás. Me encantaría, pero creo que es mejor que no, respondió con una sonrisa gentil. Mañana tenemos un gran día por delante. Necesitas descansar. Y todavía tienes maletas que arreglar, imagino. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Tomás siempre respetaba mis límites, incluso aquellos que yo misma estaba comenzando a cuestionar. Entonces, hasta mañana, dije, buscando las llaves en mi bolso. Hasta mañana, Luciana, respondió, inclinándose para besar suavemente mi mejilla. Duerme bien, sueña con París.
Cuando entré al apartamento, fui recibida por el silencio acogedor que solo un hogar verdadero puede ofrecer. Las paredes decoradas con fotos de familia y pequeños recuerdos de una vida entera parecían susurrar bienvenidas. Dejé el bolso y las llaves en la pequeña mesa de centro y fui directo al dormitorio. La maleta abierta sobre la cama estaba parcialmente arreglada, fruto de las preparaciones ansiosas de los últimos días. Ropa cuidadosamente doblada, artículos de higiene organizados en neceseres, documentos verificados y reverificados. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del día finalmente abatirse sobre mí. No era solo el cansancio físico, aunque mis articulaciones protestaban después de un día más activo de lo normal. Era un cansancio existencial, como si hubiera vivido décadas en apenas algunas horas. Me quité los zapatos y masajeé los pies doloridos, permitiéndome finalmente sentir todas las emociones que había contenido en el restaurante. El dolor del insulto, la pena del rechazo, la amargura de la ingratitud, pero también la euforia de la liberación, la ligereza de la decisión tomada, la esperanza del nuevo camino. Las lágrimas vinieron, silenciosas, corriendo por mis mejillas sin sollozos ni lamentos. No eran lágrimas de autocompasión, sino de limpieza, como una lluvia de verano que lava el polvo acumulado, preparando el terreno para nuevas flores. El teléfono sonó, interrumpiendo mi momento de catarsis. Miré el identificador de llamadas. Guillermo celular. Mi corazón se aceleró. Parte de mí aún condicionada a atender inmediatamente, a priorizar sus necesidades, a temer su desaprobación. Dejé que sonara. 1, 2, 3, 4 veces, hasta caer en el contestador automático. La voz de Guillermo llenó la habitación, tensa y controlada. Mamá, necesitamos hablar. Lo que pasó hoy no fue lo que estás pensando. Entendiste todo mal. Llámame en cuanto escuches este mensaje, no importa la hora. Ni una disculpa, ni un reconocimiento del error. Solo la afirmación de que yo había entendido todo mal como siempre. Como si mi percepción, mis sentimientos, mi dolor no tuvieran validez a menos que él los confirmara. Borré el mensaje con una presión de botón. Un pequeño acto de rebeldía que semanas atrás habría sido impensable. Volví a la tarea de arreglar la maleta, ahora con una determinación renovada. Cada pieza de ropa doblada era una afirmación. Cada artículo elegido, una declaración de independencia. Estaba llevando solo lo esencial, dejando espacio, literal y metafórico, para nuevas adquisiciones, nuevas experiencias, nuevos recuerdos. Cuando terminé, ya pasaba de la medianoche. Coloqué la maleta cerrada junto a la puerta y fui al baño para mi rutina nocturna. Mientras retiraba el maquillaje, estudié mi rostro en el espejo, las arrugas alrededor de los ojos y de la boca, testigos de sonrisas y lágrimas, las manchas en la piel, marcas del tiempo y del sol, los cabellos blancos, que hace mucho dejé de teñir, aceptando la corona plateada que la edad me concedió. Vieja inútil, repetí las palabras de Guillermo, ahora mirando directamente a mis propios ojos a través del espejo. Vieja, sí. Inútil, jamás. Había una dignidad en ese rostro que nunca había realmente apreciado. Una belleza que trascendía los patrones convencionales, que hablaba de experiencia, de resistencia, de una vida plenamente vivida. Terminé mi rutina y me puse el camisón de algodón que usaba desde hace años. Otro artículo que Marisol consideraba anticuado y sin gracia. Otro aspecto de mi vida que yo había permitido que fuera juzgado, criticado, disminuido. Al acostarme, me di cuenta de que había olvidado tomar mi medicamento para la presión. Me levanté y fui hasta la cocina, donde guardaba los medicamentos en una pequeña caja organizadora. Al lado de ella, encontré el bloc de notas donde había garabateado, días atrás, la lista de regalos que planeaba comprar para la familia con el dinero de la Lotería Nacional. Una bicicleta nueva para Pedro, mi nieto más pequeño. Un computador para Rafael, el del medio, apasionado por la tecnología. Un automóvil para Valentina, para facilitar sus desplazamientos hasta el hospital universitario. Un viaje para Guillermo y Marisol, tal vez un crucero por el Caribe, para mejorar la relación que visiblemente andaba desgastada. Miré aquella lista con una mezcla de ternura y pesar. La Luciana de una semana atrás
todavía presa en el ciclo de intentar comprar el amor y la aprobación de la familia, todavía creyendo que regalos materiales podrían llenar el vacío de relaciones superficiales. Rompí la hoja lentamente, sintiendo cada fibra del papel ceder bajo mis dedos. Los fragmentos cayeron en el basurero como confeti de una celebración al revés. El fin de una era, el cierre de un ciclo. De vuelta a la cama, acomodé las almohadas y tiré de la manta hasta la barbilla, sintiendo el confort familiar de mi nido. La habitación estaba oscura, excepto por la luz suave de la lámpara de noche, creando sombras danzantes en el techo. Sombras que parecían contar historias, dibujar mapas de lugares distantes que pronto conocería. París, Atenas, Roma, ciudades que siempre existieron solo en mi imaginación, alimentada por libros, películas, fotografías en revistas de viaje. Ahora serían reales, tangibles, parte de mi historia. Pensé en Francisca, mi amiga de hidrogimnasia, que había aceptado la invitación para el viaje con entusiasmo juvenil. «Finalmente vamos a vivir, Luciana», exclamó, sus ojos brillando con la misma excitación que yo sentía ahora. Pensé en Tomás, con su gentileza inquebrantable, su presencia reconfortante, su respeto por mis procesos. No sabía exactamente lo que se estaba desarrollando entre nosotros, amistad, compañerismo o tal vez algo más profundo, pero estaba abierta a descubrirlo, sin presión, sin expectativas. Pensé en Valentina, mi nieta estudiante de medicina, la única de la familia que llamaba regularmente, que se interesaba genuinamente por mi vida. Había dejado un sobre para ella con parte del premio, suficiente para concluir los estudios sin preocupaciones financieras. Adjunto a él, una nota simple, para que puedas curar no solo cuerpos, sino también almas. Con amor, abuela Luciana. E inevitablemente pensé en Guillermo, mi único hijo, que un día fue un niño dulce y sensible, antes de que el mundo, y tal vez mis propias elecciones como madre, lo transformaran en el hombre calculador y frío que ahora era. Todavía había amor allí, enterrado bajo capas de dolor, decepción y patrones disfuncionales. Pero el amor no siempre es suficiente. A veces, la distancia es el único camino para la cura. Con esos pensamientos flotando en mi mente, sentí los párpados pesados. El sueño venía, trayendo la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que marcaría no solo el inicio de un viaje por el mundo, sino una jornada mucho más significativa, el redescubrimiento de mí misma. Antes de dormirme completamente, susurré una frase que sería mi mantra en los días que vendrían. Nunca es tarde para comenzar a vivir la vida que mereces. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin sueños, arrullada por la certeza de que había tomado la decisión correcta. La decisión de finalmente ponerme en primer lugar. La decisión de ser no solo una madre, una abuela, una viuda, sino Luciana Vega, una mujer completa, compleja y absolutamente digna de respeto, alegría y aventura. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero yo ya estaba despierta desde hacía al menos una hora. El sueño me había abandonado temprano, vencido por la ansiedad y expectativa del día que comenzaba. Me levanté con cuidado, sintiendo la familiar protesta de las articulaciones. Mis rodillas siempre eran las primeras en quejarse de la edad, pero hoy esa incomodidad parecía insignificante, casi un detalle sin importancia en el gran cuadro que comenzaba a formarse. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. El cielo aún estaba oscuro, salpicado por algunas estrellas resistentes que se negaban a ceder lugar al amanecer inminente. Santiago dormía, o al menos fingía dormir, con sus luces temblorosas esparcidas como luciérnagas urbanas. Hoy es el día, susurré para mí misma, como si necesitara la confirmación audible para creerlo. Tomé un baño demorado, permitiéndome el lujo del agua caliente corriendo por mis hombros tensos. Elegí una ropa cómoda para el viaje, pantalones de tela ligera, una blusa de algodón azul marino y una chaqueta liviana, por si el aire acondicionado del avión fuera muy fuerte. Recogí mis cabellos blancos en un moño simple pero elegante. Nada de ostentación, solo lo suficiente para sentirme bien conmigo misma. Mientras preparaba un café simple, escuché un golpe en la puerta. Era demasiado temprano para que fuera Tomás o Francisca, con quienes habíamos quedado en encontrarnos directamente en el aeropuerto. Por un instante,
Sentí el corazón acelerarse. ¿Sería Guillermo? ¿Habría venido para un último intento de disuadirme? Miré por la mirilla y vi a Nicolás Vergara, mi vecino del 402, un hombre de mediana edad que siempre me ayudaba con pequeñas reparaciones en el apartamento. «Doña Luciana, perdone la hora», dijo cuando abrí la puerta, pareciendo genuinamente avergonzado. «Pero supe que usted va a viajar hoy y quería despedirme. Y también ofrecer ayuda con la maleta». Sonreí, conmovida por el gesto. Nicolás era uno de esos raros vecinos que todavía se preocupaban, que veían valor en la comunidad, en el cuidado mutuo, una especie en extinción en los condominios modernos, donde muchos apenas sabían el nombre de quien vivía al lado. «Entre, Nicolás. ¿Acepta un café?» «Acabo de hacerlo». Aceptó y nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina, esa misma donde tantas veces había servido café a Guillermo, mientras él apenas levantaba los ojos del celular. «¿A dónde va? Si no le molesta que pregunte». Nicolás indagó, soplando el café caliente. «París», respondí, sintiendo una ola de excitación al pronunciar el nombre de la ciudad. Después Grecia, Italia, un viaje de 3 meses por Europa. Los ojos de Nicolás se agrandaron en sorpresa genuina. «Caramba, doña Luciana, qué maravilla. Siempre quise conocer París. Dicen que es la ciudad más romántica del mundo». «Eso dicen, ¿no? Voy a comprobarlo y le cuento cuando vuelva», respondí con un guiño, sorprendiéndome a mí misma con el tono ligero, casi juguetón. Hace cuánto tiempo no me permitía esa ligereza en las interacciones. Terminamos el café y Nicolás insistió en llevar mi maleta hasta el taxi que había llamado. Mientras bajábamos en el ascensor, comentó sobre cómo cuidaría de mis plantas durante mi ausencia y cómo estaría atento al apartamento. Pequeños gestos de bondad que en otro tiempo yo habría rechazado por temor a dar trabajo. Ahora aceptaba con gratitud genuina, reconociendo que permitir que los demás nos ayuden es también una forma de conexión, de humanidad compartida. El taxi llegó puntualmente a las 6:30. El conductor, un señor de cabellos entrecanos y sonrisa fácil, colocó mi maleta en el maletero mientras me despedía de Nicolás. «Disfrute cada segundo, doña Luciana. Usted se lo merece», dijo, con una sinceridad conmovedora. «Gracias, Nicolás, por todo». En el camino al aeropuerto, observé la ciudad despertar lentamente, los primeros trabajadores en las paradas de autobús, las panaderías abriendo sus puertas, los repartidores de periódicos en sus motocicletas. La vida cotidiana siguiendo su flujo imperturbable, indiferente a las pequeñas revoluciones personales que ocurrían en su seno, como la mía. Llegando al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, fui tomada por una ansiedad momentánea. Hacía décadas que no viajaba en avión. La última vez había sido para la boda de una prima en Arica, cuando Guillermo aún era adolescente. Todo parecía tan diferente ahora, tan grande, más complejo, más intimidante. Respiré hondo y seguí adelante, arrastrando mi maleta con determinación. Encontré el mostrador de check-in de la aerolínea y entré en la fila, consultando nerviosamente los documentos en el bolso para asegurarme de que no había olvidado nada. «Señora», una voz me llamó. Era una empleada joven con una credencial donde se leía Catalina. «¿Puedo ayudarla? Tenemos una ventanilla preferencial para adultos mayores». Hace algunos días tal vez me habría sentido disminuida por esa oferta, como si ser dirigida a la atención preferencial fuera un recordatorio indeseado de mi edad, pero hoy acepté con una sonrisa. «Gracias, querida. Muy amable de su parte». En la ventanilla preferencial, presenté mi pasaporte y confirmé mi reserva. La atendiente, una mujer de mediana edad, con ojos amables, me entregó la tarjeta de embarque y explicó a dónde debía ir a continuación. «¿La señora viaja sola?», preguntó con ese tono ligeramente preocupado que las personas suelen usar con los ancianos en aeropuertos. «No», respondí, sintiendo una satisfacción inexplicable. «Viajo con 2 amigos muy queridos. Nos encontraremos en la sala de embarque». Después de pasar por el control de seguridad, donde un joven agente me ayudó pacientemente a entender que necesitaba quitarme los zapatos y colocar el bolso en la cinta, seguí hacia la sala de embarque indicada en la tarjeta. Mi corazón se aceleró cuando divisé a Francisca y Tomás sentados lado a lado, conversando animadamente. Francisca fue la primera en verme. Se levantó con la energía que siempre la caracterizaba. Sus cabellos rojizos, teñidos, nunca lo negaba,
enmarcando un rostro marcado por décadas de sonrisas. Vestía una túnica colorida que combinaba perfectamente con su personalidad vibrante. «Luciana, por fin, ya estábamos preocupándonos», exclamó abrazándome con fuerza. Tomás se levantó más lentamente, pero con una sonrisa igualmente cálida. Usaba un blazer azul marino sobre una camisa clara, elegante sin ser demasiado formal. Noté que se había recortado la barba y cortado el cabello para la ocasión. «Estás hermosa, Luciana», dijo simplemente, besando mi mejilla. Me senté entre ellos, sintiendo una ola de gratitud por tener a estas dos personas en mi vida. Personas que me veían, que me valoraban, que se preocupaban genuinamente por mi bienestar. «¿Todo listo para la gran aventura?», preguntó Francisca, sus ojos brillando de excitación. «Apenas puedo creer que en algunas horas estaremos en París». «París, Luciana». Su alegría era contagiosa, pero noté que Tomás me observaba con una mirada más perceptiva. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja, mientras Francisca buscaba algo en su bolso. «Pareces preocupada». Dudé por un momento. Guillermo no apareció, ni llamó esta mañana. No necesité explicar más. Tomás asintió, comprendiendo lo que aquello significaba. El silencio de mi hijo era una respuesta en sí misma. «Tal vez sea mejor así», sugirió gentilmente. «Un corte limpio, sin drama de última hora». Tal vez tenía razón. Tal vez fuera mejor partir sin las palabras amargas de una despedida forzada, sin intentos manipuladores de hacerme quedar, sin promesas vacías de cambio. Aún así, una parte de mí, la madre que nunca dejaría de ser, sentía la ausencia como una pequeña fractura en el corazón. El anuncio del embarque interrumpió mis pensamientos. Nuestra aventura estaba oficialmente comenzando. Nos levantamos, reunimos nuestras cosas y seguimos hacia la puerta indicada. Francisca iba adelante, parloteando sobre todas las atracciones que planeaba visitar en París. Tomás caminaba a mi lado, ocasionalmente tocando mi codo como para guiarme, un gesto protector que me recordaba vagamente a Alberto en los primeros años de nuestro matrimonio. Mientras entregábamos nuestras tarjetas de embarque a la azafata en la puerta, sentí mi celular vibrar en el bolso. Pedí disculpas por un momento y verifiqué la pantalla. Era un mensaje de Valentina, mi nieta. «Abuela, buen viaje. Te quiero mucho. Gracias por todo. Te voy a extrañar, pero sé que te mereces esta aventura. Mándame fotos todos los días, por favor». Sonreí, sintiendo los ojos humedecerse. Al menos una persona de la familia entendía. Al menos una persona celebraba mi felicidad sin condiciones, sin expectativas egoístas. Respondí rápidamente. «Gracias, mi amor. Eres la mejor nieta que alguien podría desear. Cuídate mucho y dedícate a los estudios. La abuela te quiere mucho y te mandará muchas fotos». Guardé el celular y alcancé a Francisca y Tomás, que ya entraban en el pasillo de embarque. El avión estaba lleno, principalmente de turistas chilenos animados y hombres de negocios con expresiones serias. Encontramos nuestros asientos, habíamos reservado 3 lugares juntos y nos acomodamos. Francisca insistió en quedarse con el asiento del medio, alegando que así podría conversar con los dos durante el viaje. Una azafata pasó distribuyendo almohadas y mantas. Acepté ambas, sabiendo que el vuelo sería largo y que la comodidad sería esencial. Ajusté el cinturón de seguridad y miré por la ventana, observando a los empleados del aeropuerto moviéndose en la pista, cargando equipajes, verificando equipos. El capitán anunció que estábamos a punto de despegar, pidiendo que todos los aparatos electrónicos fueran apagados o colocados en modo avión. Obedecí prontamente, apagando el celular completamente. Simbólicamente estaba cortando, aunque temporalmente, mi conexión con la vida que dejaba atrás. El avión comenzó a rodar por la pista, ganando velocidad gradualmente. Sentí la familiar presión en el pecho cuando despegamos, esa sensación de ser empujada contra el asiento mientras el mundo abajo se volvía cada vez más pequeño. De repente, estábamos en el aire. Santiago se transformó en una alfombra de diminutas luces y formas geométricas, como un pesebre visto desde muy lejos. Allí estaba la ciudad donde nací, crecí, me casé, crié a mi hijo, enterré a mi marido. La ciudad que conocía cada versión de mí, desde la niña soñadora hasta la anciana que ahora huía en busca de sí misma. «Adiós», susurré.
colocando la mano en el vidrio frío de la ventana. Las horas siguientes pasaron en un borrón de comidas servidas en bandejas plásticas, películas vistas en pequeñas pantallas, conversaciones entremezcladas con siestas ocasionales. Francisca, incansable como siempre, hojeaba revistas de turismo, marcando atracciones que quería visitar. Tomás alternaba entre leer un libro sobre historia del arte y hacer anotaciones en una pequeña libreta. Cuando el capitán anunció que estábamos comenzando nuestro descenso hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, sentí mi corazón acelerarse nuevamente. Era real, estaba sucediendo. Yo, Luciana Vega, a los 72 años, estaba a punto de pisar la ciudad de mis sueños. Aterrizamos con una sacudida suave. Aplausos espontáneos resonaron por la cabina, un hábito típicamente latinoamericano que siempre me intrigó. ¿Por qué aplaudimos cuando un avión aterriza? ¿Gratitud por haber sobrevivido? ¿Alegría por haber llegado? Sea cual fuera el motivo, me encontré aplaudiendo también, con un entusiasmo que sorprendió hasta a mí misma. Tras los procedimientos de inmigración, donde un oficial francés examinó mi pasaporte, con esa expresión impasible característica, seguimos al área de retiro de equipajes. Tomás insistió en recoger nuestras 3 maletas, a pesar de las protestas de Francisca de que él ya no era un jovencito. «Puedo no ser joven, pero aún soy un caballero», respondió con una sonrisa, levantando las maletas con una facilidad que desmintió sus 74 años. Salimos del aeropuerto hacia un París otoñal, con cielo nublado y una llovizna ligera que más parecía una niebla fina. El aire tenía una frescura que llenaba los pulmones de promesas, de posibilidades. Respiré profundo, dejando que el aroma de la ciudad, una mezcla de pan fresco, café, perfume y ese indefinible algo más que solo París parece tener, llenara mis sentidos. Un taxi nos llevó al pequeño hotel en Le Marais, un barrio histórico en el corazón de París. Habíamos reservado 3 habitaciones modestas pero confortables, en un edificio antiguo con una fachada encantadora y una recepcionista que hablaba un español sorprendentemente bueno, aprendido durante un intercambio en Chile. Después de instalarnos, acordamos encontrarnos en el vestíbulo en 1 hora para nuestro primer paseo por París. Sola en la habitación, me senté en el borde de la cama, intentando absorber la realidad del momento. Las paredes de papel tapiz floreado, la ventana que se abría a un patio interno típicamente parisino, el pequeño crucifijo, discretamente colgado sobre la cabecera, todo era nuevo y al mismo tiempo extrañamente familiar, como si ya hubiera estado allí en sueños. Abrí mi maleta y saqué una pequeña caja de madera tallada. Dentro de ella guardaba el broche de Alberto, ese que usaba en ocasiones especiales. Era un simple alfiler dorado con sus iniciales grabadas, nada valioso en términos monetarios, pero inestimable en significado sentimental. «Estoy aquí, Alberto», hablé en voz alta, sosteniendo el broche contra el pecho. «Estoy finalmente en París. Lo logramos, mi amor». Una lágrima rodó por mi rostro, pero no era de tristeza, era de gratitud, de realización, de una alegría profunda que trascendía el momento presente, conectando pasado y futuro en un arco perfecto de significado. Prendí el broche en la solapa de la chaqueta que vestiría para el paseo, un pequeño tributo al hombre que primero plantó el sueño de París en mi corazón, una forma de traerlo conmigo en este viaje. 1 hora después, encontré a Francisca y Tomás en el vestíbulo. Ella había cambiado la ropa del viaje por un conjunto colorido que la hacía parecer una artista bohemia. Él mantenía el mismo blazer, pero había cambiado la camisa por una de tono más oscuro, que combinaba perfectamente con sus ojos. «¿A dónde vamos primero?», pregunté, sintiéndome como una niña en el parque de diversiones, sin saber qué juego elegir primero. «Torre Eiffel», Francisca respondió prontamente. «Es cliché, lo sé, pero no puedo imaginar empezar por cualquier otro lugar». Tomás asintió concordando. «Torre Eiffel será. ¿Podemos tomar el metro o prefieren caminar un poco? El día está fresco, pero la llovizna paró. Optamos por una combinación. Metro hasta cierto punto, después una caminata para sentir la ciudad, respirar sus aires, absorber su esencia. El metro parisino, con sus estaciones decoradas y sus vagones eficientes, era una experiencia en sí misma. Observé a los parisinos en su hábitat natural, elegantes, apresurados, cada uno en su propio mundo,
pero de alguna forma parte de una coreografía urbana perfectamente sincronizada. Cuando emergimos de la estación, la Torre Eiffel surgió frente a nosotros, imponente contra el cielo ahora parcialmente azul. Me detuve, paralizada por la visión. Allí estaba ella, el ícono más reconocible del mundo, el símbolo de París, la estructura que había visto en miles de fotografías, películas, postales a lo largo de la vida. Es más impresionante de lo que imaginaba, confesé, mi voz casi un susurro de reverencia. Nos aproximamos lentamente, como peregrinos llegando a un santuario. Había una fila considerable para subir, pero no nos importó. El tiempo había perdido su tiranía. No teníamos prisa, no teníamos compromisos, no teníamos a nadie esperando nuestro regreso o exigiendo nuestra presencia. Éramos 3 ancianos libres en París, con todo el tiempo del mundo para absorber cada momento, cada vista, cada sensación. Mientras esperábamos en la fila, mi pensamiento inevitablemente se volvió hacia Guillermo. ¿Estaría pensando en mí en este momento? ¿Se habría arrepentido de sus palabras, de su comportamiento a lo largo de los años? ¿O estaría solo rumiando la pérdida del acceso a los millones que había ganado? Pero entonces, mirando a Francisca con su entusiasmo contagioso, a Tomás con su presencia sólida y reconfortante, a la Torre Eiffel que se erguía majestuosa contra el cielo parisino, sentí las preocupaciones con Guillermo disolverse como la niebla matinal bajo el sol. Él era parte de mi pasado, siempre lo sería, pero este momento, este lugar, estas personas a mi lado, ellos eran mi presente. ¿Y el futuro? El futuro era una página en blanco, lista para ser llenada con nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevas versiones de mí misma. Cuando finalmente llegamos a la cima de la torre, París se extendía a nuestros pies como una alfombra de historias. Cada calle, cada edificio, cada puente sobre el Sena conteniendo miles de vidas, de amores, de sueños realizados y deshechos. Era de quitar el aliento. Tomás se aproximó, quedándose a mi lado junto a la baranda de protección. ¿Valió la pena esperar?, preguntó, su voz casi perdida en el viento que soplaba más fuerte a esa altura. Lo miré a él, después a París, después al broche de Alberto en la solapa de mi chaqueta. Una vida entera condensada en un momento de claridad cristalina. Cada segundo, respondí, sintiendo la verdad de la afirmación resonar en cada célula de mi ser. Cada segundo valió la pena. Y en aquel momento, en la cima de la Torre Eiffel, con París a mis pies y amigos verdaderos a mi lado, comprendí finalmente lo que significaba ser libre. No era solamente la ausencia de ataduras físicas o financieras, era la libertad interior, la capacidad de elegir la propia historia, de reescribir el propio guión, de ser la protagonista de la propia vida, incluso cuando el mundo insiste en relegarnos a papeles secundarios. Yo, Luciana Vega, a los 72 años, ya no era la vieja inútil del insulto de Guillermo. Era una mujer en pleno viaje de autodescubrimiento, una mujer que había encontrado su voz, su coraje, su dignidad. Una mujer que finalmente comprendía que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que se merece. Y esa comprensión, esa liberación, valía más que todos los millones de la Lotería Nacional. Hola a todos, aquí Luciana Vega nuevamente. Llego al final de esta historia con el corazón ligero y el alma renovada, así como me sucedió en aquel momento decisivo de mi vida. Tal vez, tú que me has escuchado hasta aquí, te hayas preguntado si todo esto realmente ocurrió, si una mujer de 72 años realmente encontró el valor para cambiar completamente su vida tras un insulto de su propio hijo. Y la respuesta es sí, lo encontré. Y creo que muchos de ustedes quizás estén en situaciones parecidas, atrapados en relaciones que drenan su energía, rodeados de personas que no valoran quiénes son realmente. Mi viaje comenzó en aquel restaurante, El Rincón del Sabor, cuando mi hijo Guillermo me llamó vieja inútil y me pidió que eligiera el plato más barato del menú. Un momento que podría haber sido solo una humillación más en una larga lista de ellas, pero que se transformó en el detonante para mi liberación. Aquella noche cambió todo, cuando decidí pedir el plato más caro y revelar que había ganado $5 millones en la Lotería Nacional. La reacción inmediata de mi hijo y de mi nuera Marisol fue reveladora. De repente,
Yo ya no era la vieja inútil, sino la fuente potencial de riqueza y beneficios para ellos. Aquella transformación súbita me mostró con claridad cristalina lo que yo, en el fondo, ya sabía, que nuestra relación estaba fundamentada no en amor y respeto, sino en conveniencia y utilidad. La decisión que tomé aquella noche no fue fácil. Nunca es simple cortar lazos, especialmente con un hijo que llevaste en el vientre, amamantaste, criaste, por quien sacrificaste sueños y deseos, pero a veces el amor verdadero exige distancia, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para dar al otro la oportunidad de crecer, de reconocer sus errores, de evolucionar como ser humano. Recuerdo aquella noche en que volví a casa, la sensación de paz mezclada con aprensión, las lágrimas que derramé no de tristeza, sino de alivio por finalmente reconocer mi propio valor. Recuerdo arreglar las maletas para París, sostener el broche de Alberto, mi difunto esposo, y sentir que él estaría orgulloso de mi valor. Y luego vino París, la Torre Eiffel, contra el cielo nublado, el aroma de café y croissants frescos por las mañanas, los paseos en barco por el Sena, las tardes en los museos admirando obras que antes solo conocía por libros. Después Grecia, con sus islas bañadas por el azul intenso del Mediterráneo, el sabor de la comida auténtica, el calor del sol y de las personas. Italia con sus ciudades antiguas, sus plazas históricas, sus helados incomparables y el vino que parecía contener el propio espíritu de la tierra. 3 meses de descubrimientos, no solo de lugares y culturas, sino de mí misma. Descubrí que me gustaba despertar temprano para ver el amanecer en ciudades desconocidas, que adoraba probar comidas exóticas sin miedo, que tenía talento para fotografiar pequeños detalles que pasaban desapercibidos para los turistas apresurados. Descubrí que podía ser espontánea, divertida, aventurera, cualidades que siempre existieron en mí, pero que habían sido sofocadas por años de conformismo y abnegación. Cuando volví a Chile, ya no era la misma Luciana. Compré un pequeño fundo en las afueras de Viña del Mar como había planeado, un lugar con un amplio jardín donde planté mis propias hierbas y flores, donde pajaritos venían a comer de mi mano todas las mañanas. Creé la fundación para bibliotecas comunitarias que siempre soñé, llevando literatura a niños que, como yo en la infancia, encontraban en los libros un portal hacia mundos infinitos. Valentina, mi nieta, logró graduarse en medicina con honores, sin necesidad de trabajar durante los estudios, gracias a la ayuda financiera que pude proporcionarle. Hoy atiende en comunidades necesitadas, llevando cuidado y dignidad a quienes más lo necesitan. La semilla de bondad que planté en ella floreció de maneras que me llenan de orgullo. En cuanto a Guillermo, nuestros caminos volvieron a cruzarse eventualmente. No fue fácil ni rápido. Fueron necesarios meses de distancia, de reflexión por ambas partes. Él necesitó entender que no me tendría de vuelta en los mismos términos de antes. Yo necesité aprender a establecer límites claros, a valorar mis propias necesidades tanto como las suyas. Hoy tenemos una relación diferente, más distante en algunos aspectos, pero infinitamente más saludable y respetuosa. Tomás sigue siendo una presencia constante y luminosa en mi vida. Nuestra amistad evolucionó hacia un compañerismo profundo, un amor maduro que no necesita etiquetas ni convenciones. Viajamos juntos 2 veces al año, siempre a lugares que nunca hemos visitado antes. El año pasado fue Japón. Este año planeamos conocer Canadá durante el otoño para ver las hojas cambiar de color en las montañas rocosas. Francisca, mi querida amiga, sigue siendo el alma de la fiesta en nuestras reuniones semanales de hidrogimnasia, que ahora incluyen también clases de baile y meditación. A los 70 años, comenzó una relación con un profesor de tango argentino y está más feliz que nunca, demostrando que la vida puede sorprender a cualquier edad. Y yo sigo aprendiendo, creciendo, evolucionando. Aprendí a tocar piano, como siempre soñé. Tomo clases de francés 2 veces por semana. Participo en un club de lectura donde debatimos desde clásicos hasta lanzamientos contemporáneos. Soy voluntaria en un asilo, donde comparto mi historia con otros ancianos, mostrándoles que nunca es tarde para recomenzar, para redescubrirse, para elegir la felicidad.
Este es el mensaje que quiero dejarles a ustedes que me han acompañado hasta aquí. Su valor no depende de la validación de nadie. Su vida les pertenece para vivirla en sus propios términos. Nunca es demasiado tarde para decir no a la falta de respeto, para establecer límites saludables, para priorizar su propia felicidad. Si se identificaron con mi historia, si también viven situaciones de falta de respeto, de invisibilidad, de relaciones tóxicas que drenan su energía y autoestima, sepan que existe un camino de salida. No siempre será fácil, no siempre será cómodo, pero su dignidad vale cada paso de ese viaje. Agradezco inmensamente que hayan permanecido conmigo hasta aquí. Fue un trabajo arduo preparar este video, revivir estos recuerdos, compartir momentos tan íntimos y transformadores de mi vida, pero lo hago con la esperanza de que mi historia pueda servir de inspiración, de consuelo, tal vez incluso de pequeño empujón para alguien que lo necesite. Si les gustó lo que vieron, por favor, suscríbanse al canal Abuela Recordó. Tenemos muchas otras historias de vida para compartir, muchas otras lecciones aprendidas en la escuela, dura pero sabia de la existencia. Dejen su like, eso ayuda a nuestro canal a alcanzar a más personas que puedan beneficiarse de estas narrativas. Pero principalmente, dejen su comentario. Cuéntenos qué les pareció la historia. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Tomaron decisiones difíciles que cambiaron completamente su vida? ¿Qué parte de mi viaje tocó más su corazón? Sus comentarios son el alma de este canal. Son ellos los que nos motivan a continuar buscando y compartiendo historias que inspiran y transforman. Y si pueden, consideren contribuir con el Gracias, nuestra forma de donación para ayudar en los costos del canal. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite traer más videos diarios, alcanzar a más personas, compartir más historias que necesitan ser contadas. Esto ayudaría mucho a nuestro trabajo de llevar reflexión, esperanza e inspiración a quien más lo necesita. Recuerden siempre, su historia importa, sus elecciones importan, su felicidad importa. Y nunca, nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que merecen. Aquí Luciana Vega, directamente desde mi pequeño paraíso, deseando que encuentren el suyo. Hasta el próximo video en el canal Abuela Recordó.